Esto que les voy a contar me pasó a mí. Y todavía hoy, cuando lo recuerdo, se me pone la piel chinita. He vivido algunas experiencias difíciles de explicar, cosas que podrían considerarse extrañas e incluso paranormales, pero ninguna me había producido el miedo que sentí aquella tarde, porque en otras ocasiones siempre pude encontrar alguna forma de tranquilizarme. Un ruido podía ser provocado por el viento, una sombra podía ser producto de la iluminación, y una voz escuchada durante la noche podía confundirse con un sueño. Pero ¿cómo se explica una mirada? ¿Cómo puedes convencerte de que no viste lo que viste cuando había alguien enfrente de ti, observándote fijamente? Todo sucedió hace algunos días, mientras comía en un restaurante con varias personas. Era una tarde aparentemente normal. El lugar no estaba lleno, aunque sí había algunas mesas ocupadas. Se escuchaban conversaciones, cubiertos chocando contra los platos y música a un volumen muy bajo. Nada parecía fuera de lo común. Estábamos aproximadamente a la mitad de la comida. Yo escuchaba lo que las personas sentadas conmigo estaban diciendo cuando, sin buscarlo, levanté la vista y mi mirada se cruzó con la de un hombre sentado en una mesa cercana. Parecía relativamente joven, tal vez tendría unos 35 años. No había nada extraño en su apariencia. Vestía de manera normal y estaba acompañado por varios amigos. Pero estaba mirándome. No fue una mirada casual, de esas que se cruzan por accidente y se apartan inmediatamente. El hombre mantenía sus ojos fijos en mí. Por un instante yo también sostuve la mirada y entonces sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue como una descarga eléctrica que comenzó en mi pecho y recorrió todo mi cuerpo. La piel de mis brazos se erizó y una sensación de peligro apareció dentro de mí antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo. No sé cómo explicarlo. Aquel hombre me miraba como si me odiara, como si quisiera hacerme daño, como si de alguna manera estuviera intentando matarme únicamente con los ojos. No parecía molesto ni confundido. Tampoco tenía la expresión de alguien que creyera conocerlo. Había algo más, algo profundamente malo. Desvié la mirada casi de inmediato y traté de concentrarme nuevamente en la conversación de mi mesa. Sin embargo, ya no podía escuchar con claridad. Las voces de mis acompañantes parecían lejanas. Mi corazón había comenzado a latir más rápido. Durante unos segundos permanecí inmóvil, intentando encontrar una explicación. Quizá aquel hombre no me estaba mirando a mí, tal vez había alguien detrás de mí. Giré discretamente para comprobarlo, pero no había nadie, solamente una pared y una parte vacía del restaurante. Entonces pensé que probablemente lo había imaginado. Tal vez nuestras miradas se cruzaron por accidente y yo interpreté mal su expresión. Tal vez la iluminación endurecía sus facciones. Quizás solamente estaba distraído y ni siquiera se había dado cuenta de que estaba observando. Quise creerlo, necesitaba creerlo, pero había una forma muy sencilla de comprobarlo. Tenía que volver a mirar. Durante los minutos siguientes comencé a dirigir la vista hacia aquella mesa. Lo hice varias veces. Primero observaba durante unos segundos y después apartaba los ojos. El hombre conversaba con sus amigos como cualquier otra persona. Movía las manos mientras hablaba, asentía y hasta sonrió por algo que uno de ellos dijo. Parecía completamente normal. Aquello comenzó a tranquilizarme. Me convencí de que había sido una confusión, una reacción absurda de mi cuerpo ante un gesto que probablemente no significaba nada. Pero entonces volvió a suceder. El hombre dejó de mirar a la persona con la que estaba hablando y giró lentamente la cabeza hacia mí. Nuestros ojos volvieron a encontrarse. Esta vez fui yo quien había provocado aquel encuentro, porque necesitaba saber si lo ocurrido anteriormente había sido producto de mi imaginación, y obtuve una respuesta. Su rostro cambió. La expresión relajada que tenía mientras conversaba con sus amigos desapareció en un instante. Sus ojos se endurecieron y aquella misma mirada regresó. Era una mirada desafiante, oscura, llena de un odio que no tenía ninguna explicación.
Yo nunca había visto a aquel hombre, no sabía su nombre, jamás había hablado con él y estaba segura de que no lo conocía de ningún lugar. Pero me observaba como si existiera algo entre nosotros, como si me hubiera reconocido. La descarga volvió a recorrer mi cuerpo, solamente que esta vez fue más intensa. Sentí un miedo que jamás había experimentado, ni siquiera durante aquellas situaciones que alguna vez consideré paranormales, porque aquello no estaba sucediendo en la oscuridad, no estaba sola, era pleno día, había gente comiendo a nuestro alrededor y aún así me sentía completamente indefensa. Pensé que el hombre podía estar desequilibrado, que quizás se levantaría de su asiento y caminaría hacia mí. Temí que pudiera hacerme algo, pero también me preocupaban las personas que estaban conmigo. No sabía cómo advertirle sin llamar su atención ni provocar una situación. Sin embargo, el hombre no se levantó. Después de sostener mi mirada durante varios segundos, simplemente volvió el rostro hacia su mesa y continuó conversando con sus amigos, como si nada hubiera sucedido. Ese cambio fue lo que más me asustó. Un segundo antes, sus ojos reflejaban algo que parecía imposible de encontrar en una persona normal. Un segundo después, sonreía y conversaba tranquilamente. Ninguno de sus acompañantes pareció notarlo. Intenté terminar mi comida lo más rápido posible. Ya no tenía hambre, pero no quería que las personas que estaban conmigo se dieran cuenta de que algo sucedía. Comencé a decirles que debíamos irnos. Inventé que tenía algo pendiente y que ya se estaba haciendo tarde. Insistí varias veces hasta que finalmente pedimos la cuenta. Mientras esperábamos, no volví a mirar hacia aquella mesa. Podía sentir su presencia a unos metros de distancia y eso era suficiente. No quería encontrarme nuevamente con aquellos ojos. Cuando por fin nos levantamos, sentí un impulso casi incontrolable de comprobar si continuaba observándome, pero no lo hice. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que compartimos cada semana. Ahora sí, continuamos. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Solamente cuando estuvimos afuera pude volver a respirar con cierta tranquilidad. Mis compañeros nunca se enteraron. No les dije nada aquella tarde. Ni siquiera habría sabido cómo explicarlo. ¿Qué podía decirles? ¿Que un desconocido me había mirado? ¿Que sus ojos me habían producido una sensación de peligro? ¿Que durante unos segundos sentí que aquello que me observaba no era completamente humano? Probablemente habían pensado que estaba exagerando. Incluso yo misma quería pensar eso. Al regresar a casa traté de continuar con mis actividades, pero la imagen de aquel hombre aparecía una y otra vez en mi mente. Recordaba su rostro cambiando, su mirada clavándose en mí y aquella descarga que mi cuerpo había sentido antes de que yo pudiera analizar la situación. Esa noche decidí buscar una explicación en internet. Al principio utilicé palabras sencillas como sentir miedo cuando un desconocido te mira, escalofríos al cruzar la mirada con alguien, personas que transmiten una sensación oscura. Encontré explicaciones racionales. Algunos artículos mencionaban que nuestro cerebro puede reconocer señales de peligro de manera inconsciente. Pequeños movimientos, expresiones del rostro, la posición del cuerpo o una agresividad que no siempre somos capaces de identificar conscientemente. Según esas explicaciones, el cuerpo puede reaccionar antes de que la mente comprenda que provocó el miedo. Aquello tenía sentido. Quizá mi instinto simplemente había detectado algo amenazante en aquel hombre. Debí cerrar la computadora en ese momento. Debí conformarme con esa explicación. Pero seguí buscando y entonces encontré los testimonios. Personas de diferentes lugares describían encuentros muy parecidos al mío. Hablaban de desconocidos aparentemente normales que durante algunos segundos las habían observado con una expresión completamente distinta. Algunos aseguraban haber sentido una descarga eléctrica. Otros mencionaban una presión en el pecho, náuseas o un miedo instantáneo que los obligaba a alejarse. Pero todos coincidían en algo. No era solamente la mirada. Era la sensación de que algo los estaba viendo desde el interior de aquella persona. Continué leyendo durante horas.
Entre aquellos testimonios aparecían explicaciones mucho más inquietantes. Algunas personas hablaban de seres oscuros que podían convivir entre nosotros sin llamar la atención. Según aquellas creencias, podían tener una vida aparentemente normal, un empleo, una familia, amigos. Podían reír, conversar y sentarse a comer en un restaurante como cualquier otra persona. Incluso podían parecer amables, pero se decía que no eran capaces de ocultarse ante todo el mundo. Había personas que por alguna razón podían percibirlos, no por su apariencia, no por su voz, sino por sus ojos. Leí una frase que me hizo cerrar la computadora de inmediato. A veces no eres tú quien los descubre, son ellos quienes reconocen quién puede verlos. Durante varias noches intenté olvidar aquello. Me repetía que no existía ninguna prueba, eran solamente relatos publicados por desconocidos. Historias, creencias y supersticiones mezcladas con experiencias que podían tener una explicación perfectamente lógica. Con el paso de los días, comencé a tranquilizarme, hasta que una de las personas que había ido conmigo al restaurante me envió un mensaje. Había tomado varias fotografías durante la comida y quería compartirlas con nosotros. Al principio les observé sin prestar demasiada atención. En una aparecían nuestros platos, en otra estábamos todos sonriendo. Había también una fotografía tomada sin que yo me diera cuenta, mientras conversaba con alguien de la mesa. Entonces, lo vi. Al fondo de aquella fotografía aparecía la mesa del hombre. Sus amigos conversaban entre ellos. Uno reía mientras otro sostenía un vaso cerca de la boca, pero él no los estaba mirando. Estaba sentado de frente, completamente quieto, y aunque la distancia hacía que su rostro se viera pequeño, supe que observaba directamente hacia nuestra mesa. Amplié la fotografía, la imagen perdió calidad y sus facciones comenzaron a deformarse entre los pequeños cuadros de colores de la pantalla. Aún así, pude reconocer su mirada. Era la misma. Apagué el teléfono y decidí no volver a ver aquella fotografía. No sé quién era ese hombre. No sé si mi cerebro identificó en él alguna señal de peligro y provocó aquella reacción para protegerme. Tampoco sé si realmente existen seres oscuros capaces de caminar entre nosotros y aparentar que son personas normales. Quizá todo tuvo una explicación lógica. Quiero creer que fue así, pero hay algo que todavía me inquieta. Aquel hombre no comenzó a observarme después de que yo lo miré. Cuando levanté la vista por primera vez, él ya estaba mirándome, como si hubiera estado esperando que nuestros ojos se encontraran. Desde aquel día, cada vez que entro a un restaurante, observo con atención los rostros de las personas que están a mi alrededor. Y aunque sé que probablemente nunca volveré a verlo, todavía siento miedo de encontrarme nuevamente con aquella mirada, porque durante esos segundos no sentí que un desconocido estuviera observándome. Sentí que algo me había reconocido. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has cruzado la mirada con alguien y sin conocerlo has sentido que había algo profundamente oscuro en esa persona? ¿Has experimentado ese miedo que no se puede explicar, como si tu cuerpo hubiera reconocido un peligro que tu mente todavía no podía comprender? Si alguna vez te ocurrió algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si aquella tarde solamente interpreté mal la mirada de un desconocido, o si hay más personas que han sentido exactamente lo mismo que yo. Si esta historia te hizo pensar o te recordó a alguien, me gustaría leerte en los comentarios. Y si tú también guardas una historia que nunca has podido olvidar, puedes enviarla al correo que encontrarás en el perfil del canal. Tal vez algún día sea tu propia voz la que inspire la siguiente historia. Y recuerda, detrás de cada historia siempre hay un alma que la mantiene viva.